La palabra de Dios está llena de enseñanza para nosotros, es impresionante. En los miércoles estamos leyendo el libro de Proverbios, lo hemos leído montones de veces, pero vuelves a leerlo y dices, cuánta riqueza hay aquí, pero fíjate lo que está diciendo, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor del Señor, ¿verdad? El temor de Jehová. Y después dice, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí tienes, ¿verdad? Ahí tienes, podríamos decir también los dos corazones, ¿no? El temor de Dios que vemos en la vida reflejada de David y los insensatos como Saúl, ¿no? Que realmente él despreciaba las cosas de Dios. Él lo que quería era, miraba para él barría para su casa, no para su propia vida. Pero podemos aprender, ¿verdad? De muchos ejemplos de las escrituras de personajes. Podemos aprender de la fe de Abraham, ¿verdad? Podemos aprender de Noé, ¿verdad? Podemos aprender de tantas en el Nuevo Testamento, del apóstol Pablo, del apóstol Juan. Hay tantos ejemplos buenos, ¿verdad? Pero evidentemente el ejemplo supremo es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es nuestro ejemplo supremo. En él no encontramos tacha, no encontramos error, no encontramos pecado. Él es el supremo ejemplo para los cristianos. Y luego también tenemos otro grupo de personas que son personas que cometieron errores, que pecaron, que nos dejaron un ejemplo en el sentido de no hagáis lo que yo he hecho, ¿verdad? Para no caer en los mismos errores. Se ha mencionado, por ejemplo, de Sansón. Tú ves la vida de Sansón y puedes aprender a lo que no tienes que hacer, ¿verdad? Y en este caso, pues vamos a ver algunos aspectos en la vida de Saúl y podemos aprender de los errores que él cometió para no caer en esos errores, ¿no? Entonces, hay algunos aspectos que me gustaría considerar en la vida de este rey Saúl, primer rey de Israel. Vemos cómo él fue escogido por Dios y él podía haber sido un gran rey. Él tenía la oportunidad y la posibilidad de ser un gran rey, el primer rey de Israel. Hasta entonces el Señor había gobernado a su pueblo a través de jueces y a través de, pues era una teocracia, era Dios, ¿verdad? Cuando el pueblo pidió un rey, realmente Dios le dijo a Samuel, no te han desechado a ti, Samuel, que era el sacerdote, el profeta, ¿verdad? No te han desechado a ti, Samuel, me han desechado a mí. Aún y con todo, dice, pon rey sobre ellos, ¿verdad? ¿Quieren rey? Darles un rey. Y entonces ahí es cuando salió la figura de Saúl. Su vida la vemos desde el capítulo 9 de Primera de Samuel hasta el final de Primera de Samuel, capítulo 31. En esos versículos, en esos capítulos, tenemos la vida de Saúl. Pero él tenía la oportunidad de haber sido un gran rey, ¿verdad? Sin embargo, lo que vemos es que su vida fue cada vez de mal en peor. Fue una vida marcada por un constante declive, constante declive. No aprendía de sus errores. Como he mencionado, no había arrepentimiento en su corazón. No buscaba al Señor con sinceridad. Y iba cada vez un paso más bajo, declive, es lo que vemos. Lo primero que podemos ver en el capítulo 9, versículo 1 y 2, es cómo era este hombre, Saúl. Este joven, dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Así que vemos cómo era Saúl, era el tipo perfecto, joven, guapo y alto, ¿verdad? De hombros arriba sobrepasaba a todos. Nosotros tenemos un ejemplo, tenemos el actual rey de España, tú cuando lo ves, siempre lo ves de hombros arriba, sobrepasa a todos, ¿no? Ves a toda la gente a su lado y él alto, ¿verdad? Pues así era Saúl, era joven, nos dice, y hermoso. O sea, qué más bonito que tener un rey guapo, ¿no? Joven, guapo y alto. Tenía todo. O sea, tenía una apariencia realmente que era envidiable para muchas personas, ¿no? Pero Dios lo escoge a él, ¿no? Eso lo vemos en el versículo 16 también.
le dice el Señor a Samuel, dice, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Así que vemos que fue escogido por Dios, ¿verdad? Este joven Saúl, como digo, tenía muy buena presencia y en cierta manera da la sensación como que el Señor quisiera enseñarnos algo, ¿no? Porque más adelante, cuando envía el Señor a Samuel para que unja a David y está buscando entre los hermanos, le dice, no mires a la apariencia, porque yo desecho, ¿no? Mira el corazón, ¿verdad? Y el Señor buscó a un varón conforme a su corazón. Estoy hablando de David. Pero aquí nos da la enseñanza de que no había otro mejor, más alto, más joven, más guapo que Saúl para ser rey. Y encima Dios lo escoge. O sea, perfecto. Fíjate qué rey tenemos, ¿eh? Muchas veces valoramos las cosas según su apariencia y no según su esencia, ¿eh? La apariencia puede ser engañosa o cambiante, mientras que la esencia es lo que realmente es, ¿verdad? Una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia, ¿verdad? La esencia de Saúl, como era su corazón, lo vamos a ver en algunos versículos. Vemos en el versículo, capítulo 10, versículo 1, como fue ungido como rey por el profeta Samuel, en el 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Aquí vemos cómo fue ungido, fue escogido por el Señor, fue ungido por el profeta Samuel, y en el mismo capítulo, un poquito más adelante, vemos que vino el Espíritu de Dios sobre él con poder, versículo 10 del capítulo 10. Dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Está hablando de Saúl. Vino el Espíritu del Señor, ¿verdad? El Espíritu de Dios sobre él con poder y profetizó. Y luego también en el capítulo 11, en el versículo 6, dice, al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Esto era para ir a una batalla en contra de los amonitas, ¿verdad? O sea, joven, hermoso, alto, escogido por Dios, ungido por el profeta Samuel como rey, ¿verdad?, sobre Israel, que viene el Espíritu de Dios sobre él con poder. Tiene todo, ¿verdad? Tiene todo para ser un gran rey de Israel, pero su corazón no estaba con Dios. Su corazón no era conforme al corazón de Dios. Más adelante, no vamos a buscar, pero en el capítulo 19 volvió otra vez a venir el Espíritu sobre él con poder. Y esto era cuando perseguía a David. Dice, Señor, ¿cómo puede ser? Ya ha desobedecido, ya ha cometido grandes pecados contra Dios, y aún así, cuando perseguía a David, vino el Espíritu de Jehová otra vez sobre él, y entonces dejó de perseguir a David. Esta tercera ocasión no lo puedo entender, ¿no? Porque dices, ¿cómo es? Pero bueno, el Señor así lo hizo, ¿verdad? 3 ocasiones en las que vino el Espíritu de Dios sobre él con poder. En 2 ocasiones principales, vemos en estos capítulos de su vida, que él desobedeció a Dios, y casi que fue una detrás de otra, y vamos a detenernos un poquito más adelante en ello. Y esto fue lo que provocó que fuera desechado por Dios. O sea, tan claro como dice, escucha la palabra del Señor y haz conforme el Señor te dice. Y él hace cualquier otra cosa, ¿verdad? Lo que a él le parece, no lo que el Señor realmente le ha dicho. Pero como digo, lo vamos a ver más adelante. Tuvo celos de David, ¿verdad? También lo ha mencionado nuestro hermano Iván. Tuvo celos de David. Las mujeres danzaban y cantaban, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Dice, ¿cómo es posible? A mí me dieron miles y a David le dieron los 10.000, y él se encendió en ira y tuvo celos en contra de David. En varias ocasiones quiso matarlo, recordáis, ¿verdad? Le tiró una lanza y su deseo era enclavarlo en la pared, ¿verdad? O sea, tiró la lanza para realmente matar a David. Vemos su declive, ¿verdad? Vemos su declive en todas estas cosas. Esto después de estas 2 ocasiones de desobediencia.
En otras ocasiones quiso matar a David con la espada de los filisteos. Ve allí a luchar, ve a luchar. Incluso daré mi hija si traes, hablaba de los 100 prepucios de los filisteos. Bueno, pues David fue, pero lo que estaba haciendo es, ves a los filisteos a ver si te matan, ¿verdad? Al final no lo consiguió. Persiguió a David, ¿verdad? Persiguió a David por los montes y desiertos, por las cuevas, y cuando oía que David estaba en una ciudad, allí que iba, se ha encerrado, él solo se ha encerrado en ciudad amurallada, vamos allá y lo pillaremos. O sea, realmente buscaba la vida de David. El Señor se apartó de él y no le respondía. Capítulo 14. Y vamos viendo poquito a poco el declive en la vida de este hombre. Capítulo 14 y versículo 37. Dice, y Saúl consultó a Dios, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Capítulo 18 y versículo 12. 18, 12. Leemos 11 y 12. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová, y fijaros ahora, estaba con él y se había apartado de Saúl. Jehová se había apartado de Saúl. Y aún al final de sus días, en el capítulo 28 y versículo 6, leemos, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. O sea, fíjate cómo el Señor se apartó de él. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba para las cosas de Dios. Porque él había desobedecido al Señor y Jehová se apartó de él. Pudo haber sido un gran rey, tenía todo, ¿verdad? Menos un corazón para las cosas de Dios. Y entonces el Señor se apartó de él. Llegamos al capítulo 16, donde vemos que el Señor mismo le enviaba un espíritu malo, dice, para que le atormentase. Capítulo 16 y versículo 14. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. O sea, tú fíjate, ¿no? ¿A dónde está llegando? O sea, el espíritu del Señor se aparta de él y le atormenta un espíritu malo de parte de Jehová, ¿verdad? Más adelante, lo ha mencionado también nuestro hermano Iván, mató a 85 sacerdotes de Jehová, esos sacerdotes que ayudaron a David, sin saber que él estaba huyendo. O sea, él perdió todo temor de Dios a los sacerdotes de Jehová. Él que había sido ungido, ¿verdad?, por el Señor, él que había estado entre los profetas, él llama a los sacerdotes de Jehová. ¿Y cómo es que habéis ayudado a David, sabiendo que yo lo persigo? ¿Cómo es que lo habéis ayudado? Y allí, sin grandes discusiones, mataron a 85 sacerdotes. 85 sacerdotes allí mismo. Doeg que le domita los liquidó, los mató. No solo eso, sino que después fue a la ciudad de Nob, de donde eran, ¿verdad?, estos sacerdotes. Mataron a hombres, mujeres, niños, dicen, hasta los de pecho. O sea, imagínate, hasta los niños pequeños, ¿verdad? Y el Señor le dijo que mataran incluso al ganado. En el capítulo 22, versículo 18, capítulo 22 y versículo 18, aquí es cuando habla que los mata Doeg. Dice, en el versículo 19 leemos, y Nob, ciudad de los sacerdotes, y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. O sea, arrasó la ciudad de los sacerdotes de Jehová. Esa vida en declive. Ya el espíritu se ha apartado del Señor, un espíritu le atormenta, un espíritu malo de parte del Señor, ya no tiene temor de Dios, ya mata a los sacerdotes de Jehová.
llegó al punto de consultar a una divina. Esto en 1 Samuel 28 y versículo 7. Dice, en el 6 nos dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Esto era algo abominable para el Señor, y él lo dejó claro en Levítico. En Levítico 20, fijaros que dice aquí el Señor en la ley, Levítico 20 y versículo 27, para que veáis que lo que hizo no fue algo liviano. 20-27 en Levítico, dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. El hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregara a la adivinación. ¿Y qué es lo que hizo Saúl? Buscó una divina para consultar a los muertos. Se quería consultar a Samuel, que ya había fallecido, ¿verdad? Entonces vemos una vida de declive, y lo último que vemos en la vida de David es que él se suicida, él se quita la vida. Capítulo 31, viendo que ya los enemigos venían a por él, los filisteos, capítulo 31 y versículo 4, dice, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. El rey que podía haber sido un gran rey. Y vemos la trayectoria de su vida, desobedeciendo al Señor, apartándose de la voluntad de Dios, persiguiendo a David, teniendo celos, matando a los sacerdotes, consultando a una divina y al final quitándose la vida, ¿verdad? Dices, qué vida, ¿qué puedo aprender yo de este hombre? Pues podamos aprender algunas cosas. Lo primero es que vemos un rey que era grande de estatura y pequeño de corazón. Grande de estatura y pequeño de corazón. Su corazón no estaba para con Dios. Y es como que el Señor puso, mira, queréis un rey, aquí tenéis a un rey. Pero fíjate el rey, como cada vez fue de mal en peor, de mal en peor. No hay arrepentimiento en su corazón, en su vida. ¿Habéis leído algún salmo del rey Saúl? ¿Veis algún salmo? No hay salmos del rey Saúl. ¿Veis algún salmo del rey David? Sí, ¿verdad? Porque su corazón era conforme al corazón de Dios. ¿Era perfecto David? No, pecó contra Dios. Pero contra ti solo he pecado, Señor, perdóname. Y vemos una confesión, un arrepentimiento genuino y el volverse a Dios. Y el Señor le perdonó, pero las consecuencias de su pecado las tuvo que llevar hasta el día de su muerte. O sea, el Señor nos perdona, pero las consecuencias de nuestros pecados las vamos a llevar hasta que nos muramos. O sea, cuidado con jugar con el pecado, ¿verdad? Porque cierto es que el Señor nos perdona, pero las consecuencias van a ser dolorosas. No hace mucho estábamos viendo cuando Saúl desobedeció al Señor, cuando venían aquellos filisteos en contra de él, en contra de Israel, y él tenía que esperar a Samuel para ofrecer un sacrificio, y él viendo que el pueblo se le desertaba, viendo que Samuel el sacerdote no venía para ofrecer sacrificios, viendo que los filisteos se preparaban de la batalla, viendo toda esa presión, él tomó una decisión: traerme un animal y yo lo ofrezco y Santa Pascua, aquí ya está hecho, ¿verdad? Se equivocó y eso fue uno de sus grandes errores. Su acción evidenció una desobediencia al Señor. Y algo de lo que me quisiera centrar en esta mañana son en estos hechos. La facilidad con la que culpaba a otros de sus propios errores. Y si te pones a pensar, es una tendencia muy humana. Tendemos a culpar a los demás de las cosas que nosotros, lo hacemos nosotros, pero lo he hecho porque esto, por aquello, por el otro, porque aquel me dijo, porque la tendencia parece muy humana de culpar a otro.
Y es un poquito lo que quisiera ver en esta mañana, ¿no? Es algo bastante, una tendencia bastante común, el culpar a otros, cuando la culpa la tienen otros, ¿verdad? En contraste con David, contra ti solo he pecado, yo he pecado, yo. Ten piedad de mí, dice el Señor, yo, y he sido yo, no han sido los demás, he sido yo. Pero Saúl vemos los demás, la culpa de los demás, ¿verdad? Vamos al capítulo 13, que es lo que vimos el otro día, pero para tratar unos versículos enfocados en esta realidad, ¿no? Del capítulo 13, versículo 11. Aquí vemos cuando viene Samuel y le hace una pregunta, versículo 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, esto es lo que vimos la otra ocasión, ¿verdad? Pero le pregunta a Samuel, ¿qué has hecho? No le está diciendo, ¿qué ha hecho el pueblo? No le está diciendo, ¿qué ha hecho los filisteos? No le está diciendo, no, le está diciendo, ¿qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú? Porque la responsabilidad es tuya. No eches la culpa a los demás. Sin embargo, lo que vemos es las excusas que puso Saúl, que en realidad estaba culpando a otros de sus propias acciones. El pueblo se me desertaba. ¿Lo ves, Samuel? La culpa no es mía. El pueblo se me desertaba. La culpa la tiene el pueblo. Si ellos no hubieran desertado, yo no hubiera hecho el holocausto. ¿Lo ves, Samuel? La culpa es del pueblo. El pueblo se me desertaba. Después le dice, fijaros a dónde llega, tú no venías dentro del plazo señalado. La culpa también es tuya, Samuel. Yo te estaba esperando y tú no venías. La culpa es del pueblo, pero también es tuya. Tú no venías. Y como tú no venías, pues yo hice el sacrificio. Si hubieras llegado a tiempo, yo no hubieras ofrecido el sacrificio. ¿Lo ves? Samuel, la culpa es tuya. También es tuya. Y la tercera dice, los filisteos se estaban preparando para la batalla. Si los filisteos no se hubieran estado preparando para la batalla, yo no hubiera hecho el sacrificio. ¿Qué está haciendo? Excusas, pero a la vez culpando a los demás. O sea, no está en ningún momento asumiendo la responsabilidad que él tenía de esperar y de obedecer el mandamiento del Señor. De esperar a que viniera Samuel para ofrecer sacrificios y pedir el favor de Jehová, ¿no? Él coge y echa la culpa, ¿verdad? Echa la culpa a los demás. La culpa de los pueblos que se me desertaba, la culpa de tú Samuel, que no has venido a tiempo, la culpa de los filisteos que se están preparando. ¿Te das cuenta, Samuel? Es como, parece que está poniendo como... Son excusas, pero también sacudiéndose de encima de sí la responsabilidad. ¿Te das cuenta, Samuel? Yo no tengo la culpa de lo que he hecho. La culpa es del pueblo, tuya o de los filisteos. Pero ¿quién ofreció el sacrificio? No lo hizo él. Samuel, como he dicho, no le preguntó lo que habían hecho o dejado de hacer los demás. Le preguntó, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho tú? Tú. No que el pueblo, ¿qué es lo que ha hecho el pueblo? Si desertaba o no. O él que llegaba justo de tiempo, o los filisteos. No, ¿qué han hecho los demás? No, ¿qué has hecho tú? Una forma clara, una forma directa. Es tu responsabilidad. Entonces fue que Samuel le dijo, locamente has hecho. Y entonces le dice, ¿no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Locamente has hecho tú. O sea, la culpa es tuya, ¿verdad? La responsabilidad es tuya. Y es lo que le está señalando. En otro caso, dice que lo más, en cierta manera, no importa lo que otros hagan, ¿vale? Sino lo que has hecho tú, ¿no? Y esto nos ayuda a nosotros a veces a pensar, ¿no? En que tendemos a culpar a los demás, ¿no? De ciertas circunstancias y nosotros no podemos dar cuenta de los demás, nosotros podemos dar cuenta de nosotros mismos, ¿no? El siguiente caso lo encontramos en el capítulo 5, que es muy similar, capítulo 15 de Primera de Samuel. Fijaros, los leemos los versículos del 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo de Israel. Ahora pues, y fíjate esta nota, ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. O sea, más claro no se lo puedo decir, está atento, escucha, ¿verdad?
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. O sea, le estaba diciendo, ve y arrasa con los amalecitas, ¿verdad? Arrasa con ellos, o sea, destrúyelos. Le dio el Señor, Samuel le dio unas órdenes precisas, ¿verdad?, del Señor a Saúl. Y le dijo, está atento, porque lo que te digo no es voluntad de Samuel, es voluntad de Dios, ¿verdad? O sea, Samuel es el profeta que está trayendo la palabra de Dios, está atento, ¿verdad? Dios le estaba dando otra oportunidad para obedecer, que eran órdenes duras, sin duda. Arrasa a los amalecitas, sobre todo cuando dice mata a las personas, incluso los niños de pecho, mata al ganado, arrasa con todo lo que hay vida, ¿verdad? Y el motivo de ello era porque los amalecitas lucharon contra Israel cuando iban camino a Canaán. Cuando salieron de la tierra de Egipto, los amalecitas salieron a luchar contra Israel, ¿vale? Y fue aquella batalla donde Moisés estaba en el monte, y cuando él levantaba las manos, pues Israel vencía, y cuando sus manos se cansaban y bajaba, vencían los amalecitas. Y recordáis a Aarón y Hur, que sostenían las manos de Moisés. Pues fue en aquella batalla, que después el Señor le dijo a Moisés, dice, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. O sea, era un juicio de Dios. Por lo que han hecho los amalecitas de venir a luchar contra Israel, ¿verdad? Raeré del todo la memoria de Amalec. Habían pasado muchísimos años. Luego también en Deuteronomio lo vuelve a decir. Este versículo que he leído está en Éxodo, pero en Deuteronomio lo vuelve a decir. Pasaron muchos años, e incluso varias generaciones, pero el juicio de Dios vino sobre los amalecitas. Y Saúl debía ser quien ejecutase el juicio de Dios sobre los amalecitas. Él era el instrumento que Dios iba a usar para traer el juicio sobre los amalecitas. Ese juicio que Dios ya había dicho muchos años antes. Pero leemos en el versículo 9 del capítulo 15. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Esto es lo que hizo Saúl. Escucha bien, está atento a las palabras de Jehová. Acaba con todo lo que hay vida en Amalec. Mata todo, no te apiades de nada. Era un juicio de Dios. Y mira por dónde Saúl quiso ser más bueno que Dios. Mato todo, pero perdono al rey. Lo tendría como trofeo, supongo. Trofeo vivo, Agag, que el rey, y a lo mejor del ganado. Todo lo demás destruyeron. O sea, prefiero perdonar al ganado que a los niños, ¿no? Mataron a todos, pero perdonaron al ganado y al rey. Volvió a equivocarse. Volvió a desobedecer a Dios. Fíjate cómo lo vio el Señor, versículo 10 y versículo 11 del capítulo 15. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se ha apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque no ha cumplido mis palabras, ¿verdad? Y mira que le dijo, escucha bien, qué es lo que el Señor dice. Samuel vuelve a enfrentar a Saúl con su pecado. Y Saúl, ¿qué hace? Vuelve a culpar a otros, en este caso al pueblo. Lo vamos a ver, lo mismo que hizo en el caso anterior, versículo 15. Leemos desde el 14. Samuel entonces dijo, pues qué, leemos desde el 13 para entenderlo mejor. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos.
Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Lo ves? ¿Qué vuelve a hacer? El pueblo. Yo no. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, pero con un buen propósito. Quería santificar su pecado. Un buen propósito. Son para sacrificarlas a Jehová tu Dios. O sea, este ganado tan bueno es para ofrecerlo al Señor, fíjate, qué cosa más buena. Y entonces es cuando Saúl le dice estas palabras tan claras en el versículo 22, capítulo 15. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la oscilación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Pero os dais cuenta, el pueblo cogió el ganado, fue el pueblo. El Señor te había dicho a ti que mataras a todo, y tú como rey responsable debías haber obedecido a la palabra de Dios. Tú eras el instrumento del juicio de Dios contra una nación que el Señor había juzgado, ¿verdad? Por aquella batalla. Eres tú, Samuel. No es el pueblo, eres tú. La responsabilidad es tuya. Pero él echando la culpa a los demás. Él echando. Nos suena un poquito como en el Edén, ¿verdad? Cuando Adán se escondía de Dios y el Señor dice: ¿qué has hecho? Adán, que dijo: la mujer que me diste me dio del árbol y yo comí. Pero tú, ¿qué has hecho tú? No, es la mujer que me diste. Y cuando el Señor habla con la mujer dice: la serpiente me engañó y yo comí. Es la serpiente. ¿Pero qué has hecho tú? No, es la serpiente que me engañó. La culpa a los otros. ¿Verdad? Suena también como muy infantil, ¿verdad? Los niños que juegan, corren, pelean, gritan, ¡ha sido él! ¿Verdad? ¿Os suena eso? ¿Os suena, verdad? Yo no he sido, ha sido el otro. Echar la culpa al otro. Pues eso de los niños, en los adultos parece que se va perfeccionando. Y a veces tenemos la tendencia a culpar a los demás de lo que es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad delante del Señor y tenemos que dar cuenta nosotros delante del Señor, no por lo que hacen los demás. Entonces, es un poquito lo que queremos aprender en esta mañana. La pregunta de Dios a cada uno de forma personal es esta: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? De manera particular, el Señor nos pregunta: ¿qué has hecho? Señor, pero es que este me aborrece, es que este es mi enemigo, sí, vale, él es tu enemigo, pero ¿tú qué has hecho? Yo le he hablado malas palabras, o yo le he insultado, o yo lo odio, pero ¿qué dice el Señor? Dice: si no puedes amar a tu, ¿cómo dice? Si no puedes amar a alguien como tu amigo, amarlo como tu enemigo, ¿no? Amad a vuestros enemigos, dice el Señor. ¿Tú qué has hecho? Es que no sé qué. Sí, pero tú, o sea, el Señor le pedirá cuentas a Él por lo que te hace a ti. Pero tú, ¿cómo reaccionas a lo que Él te hace? Esa es la cuestión. Es una cuestión personal. ¿Tú qué es lo que has hecho? ¿Verdad? Y esa tendencia natural a culpar a los demás de las circunstancias, ¿verdad? Es que fíjate lo que me ha dicho, es que fíjate lo que me ha hecho, pero ¿cómo respondemos nosotros a lo que nos hacen? ¿Qué has hecho tú? ¿Verdad? No podemos culpar a otros de lo que nosotros hacemos. No podemos excusarnos de no obedecer a Dios. No hay peros que valgan. No hay peros que valgan. Nos dice en Romanos capítulo 14, versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y está hablando en un contexto de juzgar a los demás. Pero dice: cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. En cierta manera no me tengo que preocupar de lo que los otros hacen o dejan de hacer. En cierta manera me tengo de preocupar qué es lo que yo hago, si yo estoy agradando al Señor con la actitud que tengo, ante la circunstancia que sea.
Porque dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Aquel que me odia, aquel que es mi enemigo, él dará cuenta al Señor por lo que él hace. Pero yo daré cuenta al Señor por cómo yo reacciono ante las circunstancias, ¿verdad? La realidad es esta, que un día estaremos delante de Dios y daremos cuenta de lo que hayamos hecho sin poder culpar a fulanito ni a menganito, ¿verdad? Es que aquel me dijo, es que aquel me hizo, es que aquel no sé qué, no, ¿qué has hecho tú? Después fulanito y menganito ya vendrán delante del Señor, pero ¿tú qué has hecho? Fíjate en el caso de los enemigos, amad a vuestros enemigos, orad por los que os aborrecen, por los que os ultrajan, que os persiguen, ¿verdad? ¿Qué has hecho tú? Después ellos darán cuenta por lo que han hecho ellos. Entonces el punto es ese, ponernos nosotros en que un día vamos a estar delante de Dios y vamos a estar solos. Vamos a estar cada uno de nosotros delante del Señor solos. Y el Señor nos dirá, ¿qué has hecho? ¿A quién vamos a culpar? ¿Verdad? ¿A quién vamos a decir? Es que fue la mujer, es que fue la serpiente, es que fue no sé qué, es que fue el filisteo, es que fuiste tú, Samuel, que llegaste tarde, a echar la culpa a los demás. Estaremos delante del Señor y no podremos escondernos. ¿Qué has hecho tú? ¿Verdad? Y cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. A los creyentes nos dice en 2 Corintios 5:10 que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno. En la eternidad no hay prisas. En la eternidad no hay prisas. No es que, ¿verdad? No, en la eternidad no hay prisas. Y aquí nos dice que cada uno, ¿verdad? Cada uno estaremos delante del Señor. Y como digo, no podremos culpar a nadie de cómo hemos vivido. Somos responsables de la vida que vivimos, de obedecer a Dios y de servirle, nosotros. Y el de al lado, no te preocupes. ¿Me recuerdas cuando iba Pedro y el Señor, y Pedro le dice, Señor, y Juan, ¿y qué de este? Y dice, tú no te preocupes por él. Si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Tú no te preocupes por él. ¿Vale? Entonces, en cierta manera, vamos a estar nosotros de uno en uno delante del Señor, ¿verdad? Dando cuenta de cómo hemos vivido, de nuestra obediencia y servicio a Él. Y eso debe de hacernos ayudar, o sea, nos debe de ayudar a cómo reaccionamos y cómo vivimos nuestra vida, ¿verdad? Si alguien te escupe en la cara, ¿qué haces? ¿Lo linchas a bofetadas o te limpias y dices, bueno, mira, el Señor sabe, ¿no? ¿Cómo sufrimos las afrentas? ¿Sabes? Es que aquel me ha hecho tal cosa, o fíjate. El otro día hablando con un compañero hablábamos de, bueno, a veces los trabajos que haces y no cobras, ¿no? Todos tenemos una lista. Hice tal trabajo y esto no lo cobré, y aquel me dejó de deber 700 euros y el otro no sé qué, y bueno, pues todos los que trabajamos así más o menos como yo tenemos una lista. Personas que has hecho un trabajo, has hecho un servicio y por lo que sea pues no has cobrado. Y digo, bueno, ¿qué hace? Coge una pistola y voy a buscarlo. O le dice, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Un día tendrá que dar cuenta por lo que ha hecho, pero yo tendré que dar cuenta por cuál es mi actitud, ¿verdad? Y a veces, bueno, mira, delante del Señor, ahí estaremos de uno en uno, ¿no? Y lo pones delante del Señor. Y esto es como un ejemplo, ¿no? ¿Cómo reacciono? No os venguéis vosotros mismos, dice el Señor. ¿Verdad? Mía es la venganza, dice el Señor. ¿Sabes? Así que no nos toca a nosotros vengarnos por lo que nos hacen los demás. No es nuestra la venganza. No nos ha dado el Señor ese privilegio de vengarnos nosotros. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, ¿verdad? Entonces simplemente lo pones delante del Señor, Señor, tú lo sabes. Y el Señor te lleva para adelante y te provee, pero eso es como un ejemplo, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la actitud con la que yo reacciono ante ciertas circunstancias? ¿Qué es lo que hago yo? No lo que hacen los demás, yo, ¿verdad? Y como cristianos es bueno que pensemos en ello. Y aquellos que no son cristianos también tienen un versículo que nos habla
que un día estarán delante de Dios, ¿verdad? Al final del libro de Apocalipsis, capítulo 20, nos habla del juicio del gran trono blanco. Y también hay un énfasis aquí que dice, versículo 13, Apocalipsis 20:13, dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Lo veis otra vez el cada uno? Aquí está hablando de los no creyentes, ¿no? Fueron juzgados cada uno según sus obras. Si no has creído en Cristo como tu Salvador, no puedes culpar a nadie. No puedes culpar a nadie. Cada persona es responsable, ¿verdad?, por sí mismo de buscar a Dios. A nivel personal, ¿verdad? ¿Cuántos estarán delante del Señor que han rechazado su gracia? Señor, pero es que, Señor, es que en mi pueblo no vino nadie a hablarnos del Evangelio. Señor, yo no tengo culpa, Señor. Dice en Romanos, ¿verdad? Las cosas invisibles de Dios, de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. La creación nos habla de Dios, ¿verdad? Nos habla de que hay un ser todopoderoso que ha creado todo lo que existe. No tienes excusa para no creer en Dios. Tenemos la palabra de Dios, que nos habla de la palabra viva, que es el Señor Jesucristo. Y no tenemos excusa, porque Dios se ha revelado a través del Señor Jesucristo y de su palabra. Y un día, cada uno también, dice, dará a Dios cuenta de sí. El arrepentimiento y la fe es algo individual, ¿verdad?, que cada uno ha de experimentar. De la misma manera que físicamente nadie puede nacer por otro, ¿verdad? Nadie puede nacer por otro. Pues espiritualmente tampoco. Espiritualmente nadie puede nacer por otro. Tiene que ser de un corazón que busca a Dios. Un corazón que ve su necesidad de Dios, ¿verdad? Un corazón que reconoce que vive sin rumbo, sin esperanza. Y que viene al Creador y cree en aquel que el Creador ha enviado, ¿verdad? El Señor Jesucristo, para ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, a ti te digo, te es necesario nacer de nuevo. Y esto el Señor nos lo dice a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y esto el Señor lo dice a cada persona en este mundo: te es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesitas nacer del Espíritu. Necesitas tú, no los demás, tú, venir a la fe que es en Cristo Jesús, arrepentirte de tus pecados, expresar ese corazón de David, ¿verdad? Ten piedad de mí, oh Señor, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados, de tus bondades, borra mis rebeliones, ¿verdad? O sea, ese corazón arrepentido, porque he vivido sin Dios en el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Porque un día estaré también delante de Dios. ¿Qué has hecho tú con Cristo? No los demás, tú. ¿Qué has hecho con Cristo? ¿Has creído en el Evangelio? ¿Has entregado tu vida a Dios? ¿Verdad? Es que excusas, es que culpar a los demás, no hay lugar para eso delante del Señor. Y es un poquito lo que quería pues meditar en esta mañana a través de la vida de Seúl. Esa ligereza de echar la culpa a los demás, ¿verdad? Y nosotros tenemos esa tendencia también, ¿verdad?, a culpar de que es que esto, esta circunstancia, es que el otro. No culpemos a los demás de lo que es nuestra responsabilidad hacer. En primer lugar, de creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Eso es una responsabilidad tuya, a nivel personal. Nadie lo puede hacer por ti. Eres tú quien tienes que venir al Señor y pedirle perdón de tus pecados y creer con todo tu corazón en el Señor para salvación. Ese es el nuevo nacimiento, cuando realmente experimentas eso. Y eso nadie lo puede hacer por ti. Eso lo tienes que hacer tú. De la misma forma que si te quieres alimentar, otro no puede comer por ti, ¿verdad? Otro no se puede alimentar por ti. Te tienes que alimentar tú. Espiritualmente es lo mismo. Otro no puede creer por ti. Tienes que creer tú delante de Dios. Y como creyentes, pues tener esa confianza en el Señor, ese deseo de descansar en el Señor, de confiar en Él, de querer andar en sus caminos, de obedecerle, de servirle,
yo. Y los demás, no, no, yo. Como si no hubiera nadie más en el mundo, ¿verdad? Es yo. ¿Qué has hecho tú? Le dijo Samuel a Saúl. Y el Señor un día nos preguntará, ¿qué has hecho tú con Cristo? ¿Has creído en Él? ¿Lo has hecho el Señor y Salvador de tu vida o no? Porque esa es tu responsabilidad. Si no, nos dice la Escritura que hay un lugar de tormento, se llama infierno, ¿verdad? Para todos aquellos que rechazan la gracia de Dios. Es tu responsabilidad creer en el Señor Jesucristo con todo tu corazón y pedirle al Señor que te salve. Es tu responsabilidad. Y nuestra responsabilidad como cristianos es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Sin excusar, sin culpar a los demás, es nuestra responsabilidad. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, un poquito, esto es lo que vemos en la vida de Saúl y quería traer delante vuestro para que nosotros examinemos nuestros corazones a la luz de la palabra de Dios y consideremos nuestra vida, cómo estamos andando delante del Señor. Pues lo dejamos aquí, que el Señor os bendiga.